Amados, Dios quiere ordenar y bendecir mis finanzas. Dios quiere ordenar y bendecir mis finanzas. Mateo 13, verso 22. Acompáñame, por favor. Mateo 13, verso 22. Dice la palabra del Señor: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no produce ningún fruto. Amados, la palabra del Señor nos enseña que la palabra de Dios es como una semilla que cae en nuestro corazón. Pero cuando en el corazón hay espinos, esta semilla es ahogada y no da fruto. Y aquí el Señor nos está diciendo en la parábola del sembrador que las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas desplazan de nuestra vida lo que el Señor está hablando. Tú puedes estar en un servicio en la iglesia, tú puedes tener toda la intención de ser bendecido, de ser edificado, pero cuando hay esos afanes, amados, muchas mentes están en lo que tienen que pagar, en lo que les gustaría tener, en lo que les hace falta, y vienen a perder lo que el Espíritu Santo les está hablando a través de la Escritura. Y por lo tanto se pierde el fruto que Dios quiere traer en nuestras vidas. Entonces, el no confiar en Dios, en la provisión de Dios, le ha traído muchos problemas al pueblo de Dios, hoy en día y en el pasado. Acompáñame por favor a Números capítulo 11, verso 1. Vamos a leer algunos versos, pero mira lo que el no confiar en Dios, en la provisión de Dios, le ha traído de problema al pueblo de Dios. Dice el verso 1: poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Mira qué importante, amados, de tener una actitud de agradecimiento a Dios por todo lo que nos ha dado. Qué importante tener un corazón agradecido. Y si en ocasiones hay una privación tal vez, o no tienes lo que tanto esperas tener, ya sea material o familiar, mantener tu corazón libre de la queja delante de Dios. Porque el Señor dice que oyó la queja de su pueblo, ahí en Números capítulo 11. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió ahí entre ellos. Mira lo que dice el verso 4. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes enojos por las cosas buenas, fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Amados, no permitas que tu corazón se contamine. Porque cuando escuchamos
prejuicios de la gente que no entiende que el seguir a Cristo, amados, es darle la prioridad a Él. Y hay argumentos en este mundo. ¿Para qué vas a la iglesia? Muchas gracias, Rubén. ¿Para qué vas a la iglesia? Mejor ponte a trabajar los domingos, para que acumules más, para que tu familia tenga más. ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Mejor ve por los tuyos y trabaja más para tener más. Mucha gente dice eso y se queja de Dios y de su palabra cuando Dios nos dice que Él merece ser el primero, y por eso le buscamos en su iglesia los domingos, para ser fortalecidos en Él, para adorarle con gratitud. Y al igual que en el tiempo de que el pueblo salió de Egipto, el pueblo de Dios, e iba hacia su tierra prometida, hubo gentuza, dice la traducción NTV, que se empezó a quejar y fue contaminado el pueblo. Amado, yo te quiero decir algo: cuando tú caes en queja y en chisme, esto se va a convertir en amargura en tu alma. Tú debes de entender, amados, que los principios espirituales y el reino de Dios funciona diferente al reino de este mundo. El reino de este mundo dice que para ganar hay que acumular. El reino de este mundo. Pero el reino de Dios dice que para ganar hay que perder. Hay que dar. Que la muerte está en la vida. Y hay muchos argumentos que se levantan en redes sociales, a través de cristianos, digo entre comillas porque no creo que sean cristianos genuinos, creo que no hay fe genuina en decir es pérdida de tiempo el discipulado, es pérdida de tiempo el servir al Señor. No, amados, y tenemos que guardar nuestro corazón de estos prejuicios del mundo. Mira cómo el Señor se llena de enojo. ¿Por qué? Porque teniéndoles Dios esta salida gloriosa de Egipto, se están quejando de lo que recibían en Egipto, siendo que estaban en esclavitud. ¿Quién nos diera otra vez esos melones, esos pescados, ese pico de gallo, esos ajos? Te voy a decir algo, iglesia: no hay comparación en la riqueza espiritual que tienes hoy en Cristo y en la bendición de Dios que en las riquezas materiales momentáneas de este mundo. No, nunca compares eso. Enséñales a tus hijos que es mayor riqueza adorar al Dios vivo y poderoso, y verás cómo el Señor los va a prosperar en su momento. No hay comparativa. Amados, mira lo que dice, sigamos leyendo en el verso 6. Pero ahora lo único que vemos es este maná, hasta hemos perdido el apetito. La Reina Valera dice diferente. Dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Yo te quiero decir algo, iglesia: tenemos que ser menos almáticos y más espirituales. Menos almáticos y más espirituales, amados. Entender los principios espirituales del reino de Dios. Entenderlos, amados. Saber, amados, que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, está en los cielos. Conocer, amados, a profundidad estos principios que van a transformar nuestras vidas en este peregrinaje, en esta vida. No estamos de paso. ¿Cómo vamos a vivir esta vida de paso? Cristo quiere que la vivamos plenamente. Tenemos que entender que no todo lo que siente nuestra alma es fidedigno y viene de Dios. El Señor nos llama a ser hombres y mujeres espirituales. No menosprecia tus sentimientos, pero los va a corregir cuando sea necesario. Amén. El maná, amados, representa a Cristo. Y ellos están quejando de Cristo. Ellos están diciendo: este maná ya nos cansó. Eran hojuelas, amados, como tipo cereal, hojuelas de cilantro, y caían todos los días, amados, y ellos tenían que recogerlo, porque Dios, amados, da gracia, pero jamás anula la voluntad del hombre.
Dios te dice, te voy a proveer, te voy a bendecir, pero tienes que trabajar. Y parece ser, amados, que el corazón del hombre se olvida de los grandes beneficios que hay en seguir a Cristo. No podemos comparar la vida eterna con una bendición momentánea y pasajera. No hay comparativa. Un discípulo de Cristo que posterga su entrega al Evangelio y su servicio al Señor por ir tras los afanes de las riquezas, amados, no ha entendido el maná que descendió del cielo. No ha entendido el mensaje del Evangelio. No ha entendido el peso que tiene Cristo para nuestras almas y lo que significa seguir a Jesús y tomar nuestra cruz cada día. Dice el verso 7, el maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo, claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego servía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelillos horneados con aceite de oliva. Durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y Moisés comienza a orar: Señor, ten misericordia. Amados, ¿qué consejos el Señor nos está dando en su escritura? Primero, en cuanto al tema de las finanzas y las posesiones, recuerda que Dios no te desampara nunca, iglesia. Recuérdalo. Salmo 37, verso 25. Una vez fui joven, dice el Señor, ahora soy anciano. Escucha, sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Y son palabras del rey David. Pero ¿quién inspiró al salmista? ¿Quién inspiró a Salomón en los proverbios? Fue el Espíritu de Dios, fue Dios. Dios mismo atestigua. Yo nunca voy a abandonar, nunca va a dejar de haber provisión para el justo. ¿Quién es el justo? El que se entrega a la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, que justifica su vida a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo y se aparta del mal y camina en justicia en esta vida. Si tú eres justo en tus decisiones, si tú eres justo con los que te rodean, si tú eres justo con tu familia, el Señor se va a levantar por ti y jamás vas a mendigar el pan, amados. Ni tu descendencia mendigará el pan. Siguiente principio: honra a Dios con tus finanzas, creyendo en sus promesas, iglesia. Proverbios 3, verso 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Pero si te fijas, amados, este no es un principio que se debe interpretar así: yo te doy $1 y tú me vas a dar otro peso o $2, Señor. No. Este principio se debe interpretar así: yo te doy por honra. Honra al Señor con tus bienes, dice. Hónralo. Es decir, Señor, tú eres Dios, eres mi Salvador. Dios, ¿cómo estaba mi vida? Yo no sé tú, amados, pero yo estaba perdido sin Cristo. Yo sé que ustedes también. Hay veces que yo me he juntado con ustedes, con algunos de ustedes, y recordamos cómo era nuestra vida. Cuando nos juntamos los hombres a convivir en las reuniones de hombres, salen los testimonios y empezamos a platicar y yo siempre le he dicho a mi corazón, porque uno le tiene que decir a su alma. Nuestra alma no puede mandar, amados. Dijo el salmista también: bendice alma mía al Señor y no te olvides de sus beneficios. Escucha bien: nunca te olvides de dónde te sacó el Señor. Nunca. Porque también una iglesia se abrió para que yo entrara y recibiera el Evangelio. También una silla se compró para que yo me sentara por tantos años a recibir la palabra. Porque también hubo un hombre que preparó un lugar para que yo estuviera cómodo recibiendo su palabra. Y cuando se trata de honrar a Dios, tú tienes que acordarte de eso y decir: Dios, la obra del Evangelio la voy a honrar. No somos un club social, no somos
un lugar para ser de una élite espiritual. No, somos la iglesia de Cristo por gracia, porque estábamos perdidos y Él nos amó. Amén. Denle un aplauso, por favor, al Señor. Amén. Malaquías 3:10 dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Esta frase de pónganme a prueba, amados, no es como tentar al Señor. No es como decir: Dios, a ver si es cierto. No, pónganme a prueba es degustar la bondad de Dios. Es atreverte a estar en su presencia, es atreverte a amarlo. No es una actitud de que pues te voy a dar a ver si es cierto. No, no lo deshonres de esa manera. Pruébalo, pruébalo. ¿A quién le encanta ir a las nieves donde hay muchos sabores y luego dan una cucharita y andas ahí vuelto loco, verdad? No sé qué tiene su pastor, amados, pero yo me casé con el sabor cajeta y caramelo. De ahí no salgo. ¿Me da una cucharita para probar esa? Sí, joven, claro que sí. Todas me dicen joven, Ahora caramelo, cajeta, otra. Y hasta que ya pido mi caramelo, ¿verdad? Ya cuando me llené, ahora sí, señorita. No se crean, pero tú pruebas y degustas, amado, y te casas con un sabor, ¿sí o no? O ustedes son así que, ¿verdad que te casas con un sabor? Que frutas del bosque y que ¿cómo se llama? Pistache. Ya como que está entrando el calorcito, ¿verdad? Amados, pero qué bendición probar la bondad del Señor. Probarlo. ¿Sabes por qué muchas personas no siguen a Cristo apasionadamente? Porque no prueban la bondad de Dios. Porque si tan solo se rindieran de veras con un corazón sincero y decirle: Señor, aquí está mi vida. Cuando tú pruebas la bondad de Cristo, del Evangelio, el poder del Evangelio, tú no te avergonzarás de Él jamás. Amén. Siguiente principio: sé diligente y sabio en pagar tus deudas, amado. Dice Proverbios 22:7: así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Sé sabio y lucha por no tener deudas. Yo sé que hay deudas en las que tú puedes estar buscando un patrimonio, pero son deudas que tú tienes que estudiar primero. ¿Cuánto te van a quitar de ese préstamo hipotecario, de ese préstamo para hacer más grande la casa, qué sé yo? Tú tienes que planear, hacer planes, calcular el costo y entonces tomar la decisión. Pero te voy a dar un ejemplo. Si tú tienes 5 deudas, tú eres esclavo de esas 5 deudas. Y muchas personas lo que hacen es que cuando tienen 5 deudas, está una grande, otra más grande, otra mediana, otra no tan grande y una chiquita, es que salen más pronto de la chiquita, pero este dinero se lo gastan. Entonces, ¿qué es preferible? Ok, si ya estás comprometido con 5 deudas, esta deuda que ya pagaste, el dinero que usabas para pagarla, inviértela en la otra más pequeña, para que sea menos tiempo el que dures endeudado. Pero en lo que podamos, amados, mantenernos libres de las deudas, yo te quiero decir algo: habrá más libertad de los espinos y de las preocupaciones, del afán. Yo no sé tú, pero nuestro carácter muchas veces es tan voluble y necesitamos tanto al Espíritu Santo, pero también necesitamos ser prácticos, porque hay muchos problemas en las familias por las deudas. El hombre se estresa, la mujer se estresa y comienzan las rencillas y comienzan los problemas
Entonces vamos a ser prácticos, vamos a ser gente de oración, gente que pide la sabiduría a Dios, pero gente que también es prudente y no se endeuda. Están muy serios. Proverbios 6, acompáñame del 1 al 5. Proverbios 6, del 1 al 5, dice: hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y has enredado y estás enredado por tus palabras, perdón, sigue mi consejo y sálvate. Pues te has puesto a merced de tu amigo, ahora trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. No postergues el asunto, hazlo enseguida, no descanses hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas y aprende de lo que hacen y hazte sabio. Escucha bien, amado. Cuídate con prestar dinero y firmar de aval. Cuídate. ¿Por qué, amados? Porque si hay algo de sabiduría en esto, es de que muchas veces se rompen relaciones, y más con la familia, por firmar de aval. Yo no te estoy diciendo que no ayudes, yo no te estoy diciendo que no seas generoso, que no seas bondadoso, pero la palabra de Dios te da el consejo que más que prestar dinero a alguien, cuando tengas la oportunidad, bendice a alguien. Dice el Señor: si alguien te pide, dale. Ahora, también es sabiduría discernir y pensar a quién le estás dando. ¿Por qué, amados? Porque hay personas que no son sensatos en cuanto a sus compromisos con alguien más. O hay personas que si tú les das, los metes más al hoyo que están en cuanto a su mala administración. Hay personas que le deben a todo mundo por un hábito pecaminoso que hay en su vida. Falta de contentamiento, falta de fe, falta de honra a Dios, falta de prudencia. Gastan más de lo que ganan, viven como si ganaran más de lo que realmente ganan y piden dinero. Y cuando tú por ser generoso con Dios les das y les dices: no te presto para no tener problemas, mejor te doy, tú debes discernir: ¿le estoy haciendo bien o le estoy haciendo mal? ¿Realmente estoy contribuyendo a una situación adictiva de esta persona? Ahora, si hay alguien que realmente tú ves la necesidad, es alguien que realmente no está en ese bache, sino que tiene una necesidad, yo te aconsejo que en vez de prestar, tú des. Y sean cuidadosos cuando se trate de firmar de aval. Tienes que ver bien la persona, su fruto. ¿Por qué? Porque aún, amados, ha habido conflictos entre los hermanos en la iglesia, en las iglesias. En esta no, gracias a Dios, por firmar de aval. Y les doy un consejo que me decía mi pastor siempre, nos decía: no se pidan prestado. No se pidan prestado. De veras, no se pidan prestado. Porque aún hay veces que gente se aleja de la iglesia porque fulanito, el hermanito, les debe, o les pidieron a fulanito y les da vergüenza porque no le han pagado y dejan de ir a la iglesia. Eso no es de Dios, eso no es espiritual, eso es almático, es problemático. Amén. Siguiente consejo. Están anotando porque esto es estudio, Anoten. Invierte sabiamente en activos, iglesia. Escucha bien. Tus activos van a pagar tus pasivos. Pero generalmente tenemos una mentalidad tan volteada de querer siempre gastar en pasivos. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 11 verso 1
Y 2, envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Coloca tus inversiones en varios lugares, porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Qué impresionante, amados, que la palabra de Dios hasta nos da consejos en esta área tan importante para ser libres de los espinos y los afanes. ¿Qué activos? Ok, el Señor te guiará. ¿Qué activos? El Señor te mostrará. Pero hay veces, amados, que tenemos un dinero extra. 100 pesos nos llegaron y vivimos, sabemos que vivimos con 40, pero nos llegaron 100. Entonces vamos a vivir con esos 100, cuando tú sabes que vives con 40. Y esos 60 que quedan, puedes honrar al Señor con eso y puedes comprar un activo. ¿Qué puedo hacer, Señor, en estos tiempos de crisis? El Señor es amplio en misericordia y te puede dar sabiduría. Puede darte sabiduría. Recuerdo, había una peluquería muy conocida ahí en Delicias, y ir para esa peluquería era muy padre, porque no solamente cortaban bien el pelo, sino eran dos hermanos que lo atendían. La plática era muy amena, muy padre, y había un joven que boleaba los zapatos. Y era muy servicial. El joven llegaba y boleaba los zapatos, y tú se lo pedías y todo, y no solamente te cortabas el pelo, sino salías con los zapatos lustrados. Y de repente, amados, ese joven, de repente se le vio cortando el pelo, y de repente, ¿dónde está el joven? Pues ya tiene su propia peluquería. Ese joven decidió comprarse ese cajón para bolear, para iniciar trabajando, y eso lo llevó a ir prosperando poco a poco. Entonces, tú no puedes menospreciar un activo, por pequeño que sea, porque ese activo, amados, te va a guardar, escucha bien, te va a ayudar a que no se te vaya todo tu sueldo en pasivos, comprando y ya salió la tele nueva, esa mera, y ya salió el celular nuevo, y sabes que tienes un buen celular, pero quieres el de la, no sé, el de la moda. Entonces, invierte sabiamente en activos. Proverbios 6, verso 6: tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio, a pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar. Se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Entonces, sé diligente, sé diligente. A mí me emociona mucho cuando los hermanos comienzan a hacer sus negocios, iniciando que ando vendiendo esto, ando vendiendo lo otro, y voy a hacer esto. Amado, sueña en grande. El cielo es tu límite. Sueña en grande y no te cases con tu profesión o con tu oficio. No te cases con eso. Es que toda la vida he hecho eso. Pero Dios es un Dios de cosas nuevas. ¿Por qué conformarte? Amados, siguiente principio: ahorra en tiempos de abundancia. Hay un ejemplo, José el soñador. Anota ahí la cita, no lo vamos a leer. Génesis 41:33. José fue un hombre que se guardó en medio de la tentación y en medio de la adversidad para Dios. Y Dios lo bendijo con una sabiduría impresionante. El faraón
de Egipto tiene un sueño y él sueña con 7 vacas grandes, gordas, y con 7 vacas flacas. Y sabe de José, lo manda a llamar, porque José tenía un testimonio que el Espíritu Santo estaba sobre él y él podía interpretar este sueño. La interpretación que José le da al faraón es esta: Faraón, vienen 7 años de abundancia, pero tienes que ser sabio. No te puedes comer todo esos 7 años. Tienes que almacenar, haz graneros, porque vienen 7 años también de escasez. Esa sabiduría que Dios le dio, escucha bien, libró a Egipto y a muchas más naciones de morir de hambre, incluyendo, ¿sabes cuál? La nación de Israel, donde nacería nuestro Mesías. Jacob, el papá de José, puede mandar a sus hijos, a los hermanos de José que traicionaron a José, a pedir por grano, y así sobrevivió Israel y sus hijos. Así sobrevivió la simiente donde nacería nuestro Salvador. Tú no sabes, amados, el alcance que tiene una vida consagrada a Dios, que busca la sabiduría en sus decisiones en cuanto a la administración de sus finanzas. Es algo poderoso. Entonces, cuando tú tengas de más, sé sabio y no lo despilfarres. Pero cuídate de algo. Proverbios 11:24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Líbrate